Marisol Inver conduce el coche por la sinuosa carretera que conduce a la casa de campo y siente cómo la tensión de la semana laboral va desapareciendo poco a poco de sus hombros. La lluvia que había empezado en la ciudad se había intensificado, convirtiendo la carretera en un borrón frente a su parabrisas. Puso el limpiaparabrisas al máximo y aminoró un poco la marcha. No había prisa, le esperaban 2 días de silencio y soledad. Fletcher tenía que marcharse el domingo a un congreso de arquitectura en Filadelfia y Marisol estaba deseando pasar un fin de semana a solas. En Enigma Press, donde trabajaba como redactora jefe, las últimas semanas habían sido tan ajetreadas que apenas había tenido tiempo de comer y mucho menos de descansar. Un nuevo bestseller requería revisiones urgentes, un autor estaba fuera de contacto y los plazos se acercaban inexorablemente. Pero todo eso había quedado atrás. Le esperaba la tranquilidad de una casa de campo, una copa de buen vino y una novela sin leer. Marisol se detuvo en el camino de entrada y los faros de su Volvo plateado captaron la silueta de la elegante casa de 2 plantas diseñada por el propio Fletcher. La lluvia caía por el tejado de tejas, creando una cortina de agua alrededor de la casa. Marisol frunció el ceño al ver un desconocido Lexus negro aparcado frente al porche. «Qué raro», pensó. «Tal vez uno de los clientes de Fletcher?» Pero él habría avisado. Detuvo el coche y, recogiendo su bolso del asiento trasero, trotó rápidamente bajo la lluvia hasta el porche. Marcó el código de la cerradura electrónica y empujó la pesada puerta de roble. En el pasillo ardía una luz tenue. Marisol oyó música procedente de la sala de estar y el sonido del agua que corría por alguna parte. Se quedó inmóvil, escuchando. Fletcher no podía haber cancelado el viaje. La había llamado desde el aeropuerto hacía solo 5 horas. «Fletcher», gritó insegura, quitándose el impermeable mojado. La música se cortó bruscamente. Unos segundos después, una mujer desconocida apareció en la puerta del salón. Era una mujer alta y rubia, con el pelo recogido en un moño informal y vestida con una bata de seda, la misma que Fletcher le había regalado a Marisol las pasadas Navidades. «¿Quién es usted?», preguntó bruscamente la rubia, cruzando los brazos sobre el pecho. Marisol se quedó paralizada, sorprendida no tanto por la presencia de la desconocida como por su tono y su postura como señora de la casa. «Soy la señora de esta casa», contestó, bajando lentamente el bolso al suelo. «¿Quién es usted? ¿Y por qué lleva mi bata?». La rubia soltó una pequeña carcajada y miró a Marisol de reojo. «¿Quieres decir ex ama?». Sacudió la cabeza con evidente superioridad en la voz. «Fletcher no me ha dicho que fueras a venir». «Se supone que Fletcher está en Filadelfia para asistir a una conferencia», murmuró Marisol, dando un paso adelante. «¿Quién es usted?». «Tayulá Stamish», replicó la mujer desafiante. «La nueva mujer de Fletcher. ¿No te lo ha dicho? ¡Qué lástima!». Marisol sintió que la sangre se le escurría de la cara. Respiró hondo, intentando mantener la compostura. «No sé a qué clase de juego estás jugando, pero te sugiero que te vistas y te marches inmediatamente». Talula resopló y se dirigió al salón, ignorando desafiante la petición. Marisol la siguió, intentando comprender lo que ocurría. Su salón favorito estaba hecho un desastre. Copas de vino sobre la mesa de centro, cojines del sofá desparramados, algunas cosas de mujer. «Escucha con atención», siseó Talula, sirviéndose vino de una botella abierta, el tinto favorito de Fletcher. «Fletcher lleva meses conmigo. Ha estado esperando el momento oportuno para decírtelo. Así que pórtate bien, coge tus cosas y lárgate. Esta ya no es tu casa». Y entonces Marisol miró más de cerca el rostro de la rubia. Había algo familiar en sus rasgos, en su comportamiento. «¿Nos conocemos?», preguntó, repentinamente segura de haber visto antes a aquella mujer en alguna parte. Talula frunció el ceño, perdiendo momentáneamente la seguridad en sí misma. «Creo que no. Yo me habría acordado».
Pero Marisol ya se acordaba. Hace 3 años. Enigma Press. Una editora junior en el departamento de no ficción que no paraba de cometer errores en los contratos y de cumplir los plazos. «Trabajaste como editor junior en Enigma», dijo Marisol, extrañamente tranquila. «Hace 3 años. Tenías un proyecto con una biografía de aquel músico de jazz y no parabas de incumplir los plazos. Ahora le tocaba a Tayulá palidecer». Bebió un buen sorbo de vino, tratando claramente de ocultar su confusión. «Tal vez», admitió a regañadientes. «No tengo por qué acordarme de todo el mundo. Y fui tu supervisora cuando Diana Lawrence se marchó», añadió con una sonrisa glacial. «¿No me has reconocido? Qué raro. Trabajamos juntas durante casi 6 meses». Talulá intentó permanecer indiferente, pero Marisol vio cómo le temblaba la mano con el vaso. «Es irónico», dijo finalmente Talulá, intentando recuperar el control de la situación. «Pero eso no cambia nada. Fletcher me eligió a mí. Hace tiempo que dijo que vuestro matrimonio era un error». Marisol se acercó lentamente a la silla y se sentó en ella, sin dejar de mirar a Talulá. En lugar del esperado estallido de ira, sintió una fría claridad de pensamiento y una extraña calma. «¿Y cuánto tiempo lleváis saliendo?», preguntó, cruzando las piernas. 3 meses, dijo Tayulá con un deje de orgullo. «Nos conocimos en una exposición de arte contemporáneo. Dijo que nunca había conocido a una mujer como yo». «¿De verdad?», dijo Marisol secamente. «¿Y crees que eso te da derecho a entrar en casa ajena y probarte su ropa?». Talulá sonrió con suficiencia. «Esta casa pronto será mía. Fletcher ya ha hablado con un abogado sobre el divorcio. Solo está esperando el momento oportuno para decírtelo. No quería disgustarte antes de tiempo». «Qué conmovedor de su parte», dijo Marisol con una leve nota de sarcasmo. Talulá recorrió la habitación, pasando la mano por los muebles como si evaluara una futura adquisición. «Cambiaría muchas cosas de este lugar. Esas pesadas cortinas, esos cuadros pasados de moda». Señaló con la cabeza los paisajes en acuarela que Marisol había traído de un viaje a la Provenza. «Es todo tan conservador. Fletcher necesita frescura, imaginación, un ambiente creativo». Marisol mantuvo la compostura, pero por dentro estaba furiosa. Este era su hogar, y ella y Fletcher habían invertido no solo dinero, sino un pedazo de sus almas. Cada objeto, cada detalle, había sido elegido con amor y atención. «No tienes ni idea de lo ridícula que estás ahora mismo», dijo Marisol con calma. «Paseando por casa ajena con una bata robada y hablando de cambios que nunca se producirán». Talulá se detuvo y se volvió hacia ella, entrecerrando los ojos. «Piensa lo que quieras. Fletcher dijo que me quería, que yo era su musa, su inspiración. ¿Y tú?», dirigió a Marisol una mirada desdeñosa. «Eres una carga para él, una obligación de la que quiere librarse». El golpe fue preciso y doloroso, pero Marisol no se permitió demostrar cuánto le dolían aquellas palabras. Mantuvo una calma glacial mientras observaba a una Talulá engreída que parecía creer de verdad que había ganado. «¿Quizá tienes hambre?», sugirió de pronto Marisol, cambiando de tema. «Puedo preparar algo para cenar mientras esperamos a que vuelva Fletcher». Talulá parecía confusa por el repentino giro de los acontecimientos. «¿Me estás ofreciéndome la cena? Después de todo lo que te he contado, ¿por qué no?». Marisol se encogió de hombros. «Al fin y al cabo, los dos estamos atrapados aquí por un tiempo. La lluvia no hace más que arreciar. Y, la verdad, tengo curiosidad por saber más de la mujer con la que mi marido supuestamente planea un futuro». Se levantó y se dirigió a la cocina, dejando a una aturdida Tayulá en el salón. Por dentro, Marisol estaba tensa como una cuerda, pero por fuera permanecía perfectamente tranquila. El tiempo corría a su favor. Fletcher no volvería hasta el domingo y ella tendría la oportunidad de averiguar la verdad sobre su relación con su antigua subordinada.
En la cocina, Merisol picaba metódicamente las verduras para la ensalada mientras el horno calentaba la lasaña que había sobrado de la cena de la noche anterior. El cuchillo en sus manos se movía con precisión quirúrgica, cada rodaja perfectamente uniforme. Siempre la calmaba, le permitía ordenar sus pensamientos, y ahora mismo tenía muchos pensamientos. Tayulá entró vacilante en la cocina, todavía con la bata de Merisol, pero con una notable disminución de la confianza en sí misma. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó, sintiéndose claramente fuera de lugar en esta nueva situación. Puedes sacar los vasos del armario de arriba, asintió, sin apartar los ojos de las rodajas, y abrir otra botella de vino. Hay un chardonnay bien frío en la nevera. Talulá se dirigió obedientemente a la taquilla, pero se detuvo indecisa. ¿Qué taquilla exactamente? La tercera a la izquierda, contestó Merisol, dándose cuenta de que Talulá no estaba tan familiarizada con la casa como quería demostrar. Para alguien que va a vivir aquí, sabes sorprendentemente poco sobre la distribución de las cosas. Talulá se sintió avergonzada, pero se recompuso rápidamente. Fletcher no solía dejarme llevar la cocina. Normalmente pedíamos comida o íbamos a restaurantes. ¿Ah, sí? Merisol enarcó una ceja. Interesante, porque a Fletcher le encanta cocinar. Es una de las cosas que más le gusta hacer los fines de semana. Talulá no tuvo respuesta y se sacó las gafas en silencio. Merisol se fijó en que había cogido las de diario, no las que ella y Fletcher solían utilizar para ocasiones especiales. Una pequeña prueba más de que Talulá no era una invitada frecuente en esta casa. Siéntate, Merisol señaló con la cabeza la mesa junto a la ventana. La lasaña no tardaría en estar lista. Se sentaron uno frente al otro, separados por la mesa de madera y el tenso silencio. La lluvia tamborileaba en las ventanas, creando extrañas sombras en las paredes. Merisol sirvió vino en copas y le dio una a Talulá. «Por los encuentros inesperados», dijo con una fina sonrisa. Talulá bebió un sorbo tímidamente. «Escucha», empezó, intentando recuperar el control de la situación. «Me doy cuenta de que esto te sorprende, pero Fletcher me quiere de verdad. Simplemente no sabía cómo decirte la verdad». «No dudo de que eso es lo que te dijo», replicó Merisol con calma. Fletcher siempre había sido un maestro de las palabras bonitas. Al fin y al cabo, formaba parte de su profesión. Se levantó para sacar la lasaña del horno. El aroma del queso y los tomates horneados llenó la cocina. «Pero no es de eso de lo que quería hablar», continuó Merisol disponiendo la comida en los platos. «Me interesa otra cosa. ¿Desde cuándo sabes quién soy?» Talulá se quedó inmóvil con el vaso a medio camino de la boca. «No sé a qué te refieres». «Vamos, Talulá». Merisol le puso el plato delante. «Trabajaste en Enigma durante más de un año. Fui tu supervisora inmediata cuando Diana se marchó. No pudiste evitar saber mi apellido cuando Fletcher se presentó». Talulá bajó la mirada, observando el contenido de su plato como si allí pudiera encontrar una respuesta adecuada. «Inver no es un apellido raro», dijo finalmente. «No hice la conexión de inmediato». «¿Cuándo lo hiciste?», insistió Merisol, sentándose de nuevo a la mesa. Talulá bebió más vino con nerviosismo. Después del tercer encuentro, admitió a regañadientes. «Me enseñó una foto en su teléfono. Los dos juntos en Italia junto a una fuente. Entonces lo supe». «¿Y no se lo dijiste?». «No», dijo finalmente Talulá. «¿Qué sentido tiene? Fue hace mucho tiempo. Apenas nos conocíamos en la editorial. Y, sin embargo, lo bastante bien como para que me recuerdes por una fotografía 3 años después», observó Merisol. Talulá apartó el tenedor sin tocar la comida. «Bueno, me acordaba de ti. Eras una figura prominente en la editorial. Todo el mundo hablaba de ti, de tu meteórico ascenso, de cómo rechazabas sin piedad los manuscritos que considerabas indignos». «¿Sin piedad?». Merisol se permitió una leve sonrisa.
Es una caracterización interesante para una editora que solo hace su trabajo. Para ti era solo un trabajo. La voz de Tallulah tenía un toque de viejo resentimiento. Pero para algunos escritores era la vida, sus sueños, sus esperanzas. Los aplastaste con el movimiento de una pluma. Así que de eso se trata, dijo Marisol lentamente, empezando a comprender. ¿Me culpas de lo que le pasó a la biografía de ese jazzista? ¿Cómo se llamaba? ¿Leroy Johnson? Leroy Jenkins, corrigió Tallulah. Y sí, recuerdo que dijiste que su historia no tenía suficiente interés comercial. Un hombre que dedicó su vida a la música, superó el racismo, la pobreza, la drogadicción. ¿Todo eso no te parecía digno de atención? Marisol suspiró. Recuerdo aquel proyecto, Tallulah. El problema no era la historia del héroe, sino la calidad del texto. El manuscrito era crudo, incoherente, lleno de errores factuales. Eso es lo que dije en su momento. El manuscrito podría haberse corregido, objetó Tallulah con repentina pasión. Demos una oportunidad al autor. Eso es lo que hicimos, replicó Marisol con calma. Si no hubieras dimitido tan precipitadamente, habrías sabido que el libro se publicaría el año que viene. Después de una seria revisión, Tallulah parecía atónita. ¿Ah, sí? Sí, lo hizo. Incluso ganó un premio de la crítica. Marisol sorbió su vino. Pero estamos divagando. ¿Sabías quién era yo cuando empezaste a salir con Fletcher y decidiste no mencionarlo? ¿Por qué? Tallulah se estremeció, claramente incómoda bajo la mirada directa de Marisol. No creí que fuera importante. No creí que fuera importante mencionar que conoces a la mujer del hombre con el que te acuestas. Marisol negó con la cabeza. Lo dudo. Muy bien. Tallulah levantó las manos. Temía que esto complicara las cosas, que Fletcher podría dudar. Acabábamos de empezar a salir, todo era tan frágil, tan hermoso. No quería arriesgarme. Lo entiendo, asintió Marisol. ¿Qué te contó Fletcher de mí? ¿Sobre nuestra vida familiar? Tallulah se relajó visiblemente, sintiendo que la conversación se había alejado del desagradable tema de su propia falta de sinceridad. Dijo que llevabas mucho tiempo distanciada, que estás completamente inmerso en tu trabajo y que él se siente solo, que apenas os habláis, que dormís en habitaciones separadas. Continúa, le animó Marisol cuando Tallulah dejó de hablar. Me dijo que tú y él ya habíais hablado del divorcio, continuó Tallulah insegura, que estabais de acuerdo, pero que le habías pedido que no lo anunciara oficialmente por un asunto de trabajo. ¿Algo relacionado con un ascenso? Marisol enarcó una ceja, sorprendida. ¿Ah, sí? ¿Y te lo has creído? ¿Por qué no? Preguntó Tallulah a la defensiva. Era sincero. Dijo que no quería hacerte daño, pero que no podía seguir viviendo una mentira. Interesante, dijo Marisol. Sobre todo porque nunca hemos hablado de divorcio, y dormimos en la misma cama, y hablamos todos los días. Tallulah se puso pálida. Tú estás mintiendo. ¿Por qué iba a hacerlo? Marisol se encogió de hombros. Mira, sacó el teléfono y abrió los mensajes. Aquí está nuestra correspondencia. Esta mañana escribió: no veo la hora de que llegue el domingo. Te echo de menos. Te quiero. Le tendió el teléfono a Tallulah, que se quedó mirando la pantalla como si fuera a morderla. Esto no prueba nada, murmuró, pero la confianza en su voz había desaparecido. Quizá solo esté guardando las apariencias. Y aquí está nuestro dormitorio. Marisol abrió la galería de fotos y mostró una imagen tomada hace un par de días. Fíjate en los 2 libros de las mesillas, las 2 batas en el perchero, los 2 pares de zapatillas junto a la cama. Tallulah tragó saliva y su rostro adquirió un tono ceniciento. Dijo que vivíais separados, susurró, que pasabas la mayor parte del tiempo en el piso de la ciudad. No tenemos piso, Tallulah, dijo Marisol en voz baja. Solo esta casa, donde vivimos los 2 todo el tiempo. Tallulah apartó el plato, sin apetito. Entonces, ¿por qué
¿Por qué me trajo aquí? ¿Por qué arriesgarse? Es una buena pregunta, convino Marisol. ¿Cuándo has estado aquí exactamente? Los fines de semana, contestó automáticamente Tayulá, que aún intentaba encontrarle sentido a la verdad. Cuando dijo que estabas en la ciudad o en un viaje de negocios. ¿Y mis cosas? Preguntó Marisol con auténtica curiosidad. ¿Nunca te has dado cuenta de que la casa está claramente habitada por dos personas? Talulá parpadeó, como si acabara de pensar en ello. No me había dado cuenta. Normalmente pasábamos el tiempo en el dormitorio de invitados. Nunca entré en su dormitorio principal. ¿Y hoy? Marisol enarcó una ceja interrogante. Hoy me ha dicho que estás en una conferencia en Boston hasta el domingo, admitió Tallulah. Que podíamos pasar aquí el fin de semana, como una pareja de verdad. Dijo las últimas palabras con tanta amargura que Marisol casi se compadeció de ella. Así que nos mintió a los dos, dijo. Me dijo que iba a una conferencia en Filadelfia, y a ti te dijo que yo estaba en Boston. Tallulah se cubrió la cara con las manos. Soy una tonta, murmuró. Una tonta ingenua. Permanecieron sentadas en silencio, solo roto por el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Marisol se quedó mirando a la mujer que tenía enfrente, intentando averiguar qué veía Fletcher en ella. Tallulah era atractiva, incluso hermosa, pero había algo inmaduro, casi infantil en ella. La misma inseguridad que había puesto de manifiesto en su trabajo en la editorial era evidente ahora, en lo fácil que había caído en los cuentos de Fletcher, en lo rápido que había pasado de la arrogancia a la confusión. Dijiste que estabas casada, recordó Marisol de repente. En la editorial. Tenías marido, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Harlan, respondió Tallulah en voz baja sin levantar la vista. Seguimos juntos. ¿Qué? Marisol no pudo ocultar su sorpresa. Estás casada y sales con mi marido. Es complicado. Tallulah la miró por fin. Harlan y yo. No es un camino de rosas. Él siempre está trabajando, siempre ocupado con sus clientes. Yo soy más una aplicación práctica para él que una esposa. ¿Y sabe Fletcher que estás casada? No, dijo Tallulah negando con la cabeza. Le he dicho que llevo 2 años divorciada. Otra mentira, suspiró Marisol. Menudo enredo has creado. ¿Qué se supone que debía hacer? La voz de Tallulah se puso a la defensiva. Fletcher era tan real. Me escuchaba, se interesaba por mis opiniones, me hacía sentir especial, no como Harlan con su perpetua impuntualidad y sus planes cancelados. ¿Y ese es el sentimiento por el que arriesgaste tu matrimonio? No lo entiendes, Tallulah negó con la cabeza. Harlan ni siquiera habría notado mi ausencia si no le hubiera dicho que me iba a Chicago en viaje de negocios. Se limitó a asentir y siguió tecleando en su portátil. Marisol la miró atentamente. ¿Y si se entera? ¿Que estabas aquí con el marido de otra? Tallulah se puso aún más pálida. Harlan es un hombre de principios. No perdonaría el adulterio. ¿A diferencia de mí? Marisol sonrió ligeramente. ¿Creías que sería más comprensiva? No pensé que llegaríamos a conocernos, admitió Tallulah. Fletcher me aseguró que había pensado en todo. Evidentemente, no en todo, dijo Marisol secamente. De lo contrario, habría recordado que yo había hablado de pasar el fin de semana en casa. Volvieron a guardar silencio. Tallulah acariciaba distraídamente su tenedor sobre un plato de comida sin tocar. ¿Qué vas a hacer?, preguntó por fin. ¿Vas a llamar a Fletcher? ¿Vas a decirle que lo sabes todo? Marisol agitó la copa de vino, pensativa. Aún no lo he decidido. ¿Y tú? No lo sé. Tallulah parecía perdida. Todo se está desmoronando. No puedo volver con Harlan. Me hará preguntas sobre la conferencia. Y no puedo quedarme aquí contigo. ¿Y Fletcher?, preguntó Marisol. ¿Vas a continuar tu relación con él sabiendo que te mintió?
¿Que nunca planeó dejarme por ti? Talula se estremeció como si la hubieran abofeteado. No puedes saberlo con seguridad, replicó ella, pero sin la misma confianza. Quizá no estaba preparado para decirte la verdad. Después de decirte que él y yo nunca hablamos de divorcio, ¿sigues creyendo que planeaba un futuro contigo? Marisol negó con la cabeza. Talula, te estaba utilizando, igual que me utilizó a mí. No. Talula se puso en pie de un salto. No, solo intenta manipularme. No soportas que esté enamorado de otra. Si estás tan segura, llámalo, sugirió Marisol con calma. Ahora mismo. Pregúntale cuándo piensa hablarme de ti. Pídele que venga aquí y me dé explicaciones. Talula vaciló, claramente asustada ante la perspectiva. Está en Filadelfia. Marisol sacó el móvil y abrió una aplicación de localización. Según esto, su teléfono está en un bar a 20 minutos de aquí. Maxim's, ¿ya sabes cuál? Talula miró la pantalla con incredulidad. Podría tratarse de un error, murmuró. O se dejó el teléfono con alguien. Por supuesto, convino Marisol con un toque de ironía. O simplemente nos mintió a las dos y ahora está sentado en el bar, probablemente buscando a su próxima víctima para manipularla. Talula se desplomó en la silla como si le hubieran sacado todo el aire. No sé qué creer, susurró. Confía en los hechos, dijo Marisol en voz baja. Te mintió sobre nuestro matrimonio, me mintió sobre la conferencia, nos mintió a las dos sobre su paradero de hoy. Talula sacudió la cabeza, negándose a aceptar la verdad. Tenía que haber una explicación. Tal vez, se encogió de hombros Marisol. Y la escucharemos. Pero antes, sugiero que decidamos qué hacer contigo. No puedes quedarte aquí esta noche. Buscaré un hotel, dijo Talula insegura. ¿Un viernes por la noche? ¿En plena temporada turística? Marisol enarcó una ceja con escepticismo. Buena suerte. Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó Talula irritada. ¿Que me lleve a casa de mi marido y le explique por qué no estoy en Chicago? Marisol la miró pensativa. En realidad, no sería tan mala idea. Talula la miró horrorizada. Estás de broma. Harlan me va a matar. No seas dramática, le dijo Marisol con un gesto. Se enfadará, sin duda. Decepcionado, probablemente. Pero la gente puede soportar las peores traiciones. ¿No conoces a Harlan? Talula sacudió la cabeza con obstinación. Nunca me perdonará. Puede, convino Marisol. Pero eso serían las consecuencias de tus propias decisiones, ¿no? Talula se mordió el labio, con los ojos llenos de lágrimas. Estoy confundida, admitió en voz baja. Solo quería que alguien me quisiera de verdad, que me viera. Marisol sintió una repentina oleada de simpatía por la mujer. A pesar de todo lo ocurrido, Talula parecía ahora pequeña y vulnerable, una víctima de las circunstancias y de sus propias ilusiones, como ella misma. ¿Sabes qué? Dijo Marisol tras una pausa. Tengo una idea mejor. ¿Qué clase de idea? Preguntó Talula con recelo, mirando a Marisol. Marisol sacó el teléfono del bolsillo y pasó el dedo por la pantalla, pensativa. Creo que tenemos que llamar a Harlan. Talula se levantó tan bruscamente de la silla que estuvo a punto de volcarla. ¿Te has vuelto loca? Te dije que él... Sí, nunca perdonará, asintió Marisol con indiferencia. Pero la situación es tal que habrá que atenerse a las consecuencias de todos modos. Creo que es mejor hacerlo ahora, con nuestras condiciones. ¿Con nuestras condiciones? Talula rió nerviosa. Tú y yo no tenemos vacío condiciones. Estamos en lados opuestos de la barricada, ¿recuerdas? Marisol dio un sorbo a su vino y miró a Talula con atención, midiendo su reacción. No estoy segura de que esté tan claro. Fletcher parece habernos mentido a los dos. En ese sentido somos aliados más que enemigos. Talula sacudió la cabeza con incredulidad. No puedes hablar en serio. Me acosté con tu marido. Y tú estás casada con un hombre al que respeto, replicó Marisol.
Harlan es un hombre decente. Merece saber la verdad. Tallulah se rodeó con los brazos como si de repente tuviera frío. ¿Lo conoces? ¿Personalmente? Sí, respondió Marisol con calma. Trabajamos juntos hace unos años cuando Enigma tuvo problemas con los derechos de autor. Harlan fue nuestro asesor jurídico. Hizo un trabajo brillante. Tallulah se puso aún más pálida. Nunca se lo mencionaste al editor. ¿Por qué iba a hacerlo? Marisol se encogió de hombros. Nuestra relación laboral terminó mucho antes de que llegaras tú, pero mantuvimos el contacto. Nos vimos en varios eventos, actos benéficos. Abrió la lista de contactos de su teléfono y se la mostró a Tallulah. ¿Lo ves? Harlan Stamish. Tengo su número. No lo hagas, le tembló la voz a Tallulah. Por favor, Marisol. Iré, te lo prometo, pero no le llames. ¿Y qué vas a decir cuando llegues a casa el domingo?, preguntó Marisol. ¿Qué historias te inventarás sobre la inexistente conferencia de Chicago? Ya se me ocurrirá algo, respondió Tallulah con desesperación. Siempre puedes decir que la conferencia se canceló en el último momento. Y vivir con la mentira, asintió ella. Seguir viendo a Fletcher mientras miente a su marido. Es un plan estupendo. ¿Por qué? ¿Vas a perdonar a Fletcher?, atacó Tallulah de repente. Después de todo lo que has aprendido. Marisol se lo pensó un momento. Aún no he decidido qué voy a hacer con Fletcher, pero sé que la verdad es la mejor base para cualquier decisión futura. Pulsó el contacto de Harlan. El teléfono empezó a marcar. No. Tallulah se abalanzó sobre ella, intentando arrebatarle el teléfono, pero Marisol lo esquivó. Es demasiado tarde, dijo, poniéndolo en altavoz. Al tercer timbrazo, una voz profunda y masculina dijo: «Al habla Harlan Stamish». Tallulah se quedó paralizada como petrificada. «Harlan, buenas noches», dijo Marisol con calma. «Soy Marisol Imber. Nos conocimos en la recaudación de fondos de la Fundación Carnegie hace un mes». «Marisol». La voz del hombre era claramente de sorpresa, pero también de placer. «Qué agradable sorpresa. ¿Cómo está usted?» «No mal en general, aunque el día ha sido inusual», dijo sin dejar de mirar a Tallulah, que se tapaba la boca con las manos. «Tengo una pregunta bastante delicada, Harlan. ¿Puedes hablar ahora?» «Por supuesto», dijo con un tono receloso en la voz. «¿Ha ocurrido algo?» «Me temo que sí», hizo una pausa Marisol. «Tu mujer está conmigo ahora, en mi casa de campo». Se hizo un pesado silencio. Tallulah se deslizó por la pared hasta el suelo. Su rostro expresaba un horror absoluto. «Lo siento, ¿qué?», dijo por fin Harlan. Su voz era una mezcla de desconcierto y rabia creciente. «Tallulah me dijo que estaba en una conferencia en Chicago hasta el domingo. Me temo que mintió», replicó Marisol en voz baja. «Ahora está delante de mí y por su aspecto no parece muy contenta de estar hablando conmigo». «Ponla al teléfono», pidió Harlan. Marisol tendió el teléfono a Tallulah, que lo miró como si fuera una serpiente a punto de morder. Finalmente, cogió el aparato con manos temblorosas. «Harlan, escucha, puedo explicártelo». Empezó con voz temblorosa, apagó el altavoz y se retiró a un rincón de la cocina. Marisol no pudo distinguir las palabras de Harlan, pero estaba claro, por la forma en que Tallulah se encogía a cada segundo que pasaba, que la conversación no estaba siendo fácil. «No, no es... Mira, yo no...». La voz de Tallulah se hacía cada vez más desesperada. «No, no me había dado cuenta de que era su mujer. Pensé que ya lo eran. Harlan, por favor». Marisol se sirvió más vino y se sentó a la mesa, dando a Tallulah una apariencia de intimidad. Sin embargo, sin siquiera intentar espiar, pudo oír cómo la voz de Tallulah pasaba de las excusas a las súplicas. «Sí, salí con él. 3 meses. No, no iba a decírtelo. Porque nunca escuchas. Siempre estás ocupado haciendo tus cosas». Al cabo de unos minutos, Tallulah colgó el teléfono y se volvió hacia Marisol con una máscara de odio en el rostro. «¿Satisfecha?».
siseó, tirando el teléfono hacia atrás. Lo has estropeado todo. Marisol cogió el móvil y lo dejó tranquilamente sobre la mesa. No, Tayulá. Fuiste tú quien arruinó tu vida con tus mentiras. Acabo de arrancar la tirita. Harlan viene hacia aquí, escupió Tallulah. Estará aquí en 40 minutos. Está furioso. Seguro que sí, asintió Marisol. Yo también estaría furiosa si fuera él. Tallulah corrió a la nevera, sacó una botella de vino y se sirvió un vaso lleno, derramando parte sobre la encimera. Se bebió la mitad de un trago. Tengo que llamar a Fletcher, murmuró, sacando el teléfono. Él debería saberlo. Tiene que venir y explicármelo todo. ¿Crees que vendrá a rescatarte?, preguntó Marisol con escepticismo. ¿Después de descubrir que te mintió sobre nuestro matrimonio? Me quiere, dijo Tallulah con obstinación, pero su voz ya no era tan segura como antes. Fue al salón a llamar por teléfono. Marisol oyó su voz apagada pero claramente agitada. ¿Fletcher? Soy yo. Tenemos problemas. Un gran problema. Sí, estoy en la casa. Tu mujer está aquí. No, no me escapé a tiempo. Ha llamado a Harlan. Marisol entró despacio en el salón, observando a Tallulah, que iba corriendo de la ventana a la chimenea, agarrando el teléfono con los nudillos tan blancos. ¿Qué quieres decir con «cálmate»? La voz de Tallulah temblaba de pánico. Harlan viene hacia aquí. Lo sabe todo sobre nosotros. Marisol se hundió tranquilamente en su silla, sintiéndose extrañamente ajena, como si estuviera viendo una escena de una película en lugar de su propia vida desmoronándose. «Tienes que venir», Tallulah casi gritaba. «Me prometiste que estarías a mi lado si algo salía mal». «¿Qué? ¿En el bar? ¿Ahora?» Su cara se contorsionó de asombro y rabia. «Con un cliente, un viernes por la noche. ¿En serio esperas que me crea eso? No, no puede esperar hasta mañana. Harlan llegará dentro de media hora». Tallulah hizo una pausa, esperando una respuesta, y luego su rostro se puso aún más pálido. «¿Qué quieres decir con «resuélvelo por ti misma»? Dijiste que me querías, que estaríamos juntos. ¿Fletcher? Fletcher». Se quedó mirando el teléfono y luego lo tiró con rabia al sofá. «Ha colgado», dijo con voz apagada, volviéndose hacia Marisol. Dijo que tenía una reunión importante con un cliente, que no podía interrumpirla ni siquiera para eso. «¿En el bar?», intervino Marisol, aunque ya sabía la respuesta. «Sí», Tallulah se hundió desganada en el sofá. «Maxim's, exactamente donde dijiste que estaría». Se sentaron en silencio, dos mujeres engañadas por un hombre, atadas por esta extraña situación. «¿Qué voy a hacer?», susurró por fin Tallulah. «Harlan nunca me perdonará». «Y Fletcher». No pudo terminar la frase, se le cortó la voz. «¿De verdad creías que había un futuro para ti y Fletcher?», preguntó Marisol en voz baja. Tallulah la miró con los ojos llenos de lágrimas. «Sí», respondió ella con sencillez. «Dijo que nunca había sentido tanta conexión con nadie, que yo le entendía de una forma que tú nunca podrías, que conmigo podía ser real». Marisol sintió una punzada de dolor ante aquellas palabras, no porque las creyera sinceras, sino porque una parte de ella se preguntaba si había algo de verdad en ellas. «¿Y estabas dispuesta a construir esta relación sobre una mentira?», preguntó. «Engañando a tu marido, sabiendo que estabas rompiendo el matrimonio de otra persona». «Creía que tu matrimonio ya estaba roto», replicó Tallulah en voz baja. «Dijo que solo erais compañeros de piso, que no había nada entre vosotros desde hacía mucho tiempo». «Qué oportuno», comentó Marisol con amargura. De repente, Tallulah se levantó de un salto y corrió hacia la puerta principal. Con pánico en los ojos, cogió la bolsa de viaje que había dejado en el pasillo. «No puedo quedarme aquí», murmuró. «No puedo reunirme con Harlan. Ahora no». «¿A dónde irás?», preguntó Marisol, siguiéndola. «Fuera está diluviando. No tienes coche. El hotel más cercano está a 20 kilómetros». «No me importa», respondió Tallulah desesperada. «Llamaré a un taxi o caminaré.
Cualquier cosa menos encontrarme con Harlan ahora. Buscó frenéticamente algo en su bolso. ¡Mierda! ¿Dónde está mi teléfono? Se volvió hacia el salón, recordando que lo había tirado en el sofá. El sonido de un coche que se acercaba los dejó helados. Los faros iluminaron las ventanas del salón. «No», susurró Tayulá horrorizada. «No puede ser él. Era demasiado pronto». Merisol se acercó a la ventana y corrió la cortina. «Es Harlan», confirmó. Al parecer viajaba más rápido de lo que había planeado. Talulá parecía a punto de desmayarse. «No puedo», susurró. «Por favor, Merisol, ayúdame». Había tanta desesperación en su voz que Merisol sintió una repentina compasión. «¿Qué quieres que haga?», preguntó. «Dile que me he ido», respondió rápidamente Talula. «Que estuve aquí, pero que ya me fui. Déjame salir por la puerta de atrás. Le llamaré más tarde, cuando se haya calmado». Merisol negó con la cabeza. «Esto no es una solución, Tayulá. Es solo un aplazamiento de lo inevitable». «Por favor», suplicó Tayulá. «No estoy preparada para esta conversación. Ahora no. No así». Llamaron con fuerza a la puerta. Talulá se estremeció como si hubiera recibido un golpe. «No puedo prometerle que le mentiré», dijo Merisol. «Pero puedo darte tiempo para ordenar tus pensamientos. Sube al dormitorio de invitados. Antes hablaré con él». Talula le apretó la mano agradecida. «Gracias», susurró y corrió rápidamente escaleras arriba, procurando no hacer ruido. Merisol respiró hondo, alisó las arrugas invisibles de su ropa y fue a abrir la puerta. En el umbral se encontraba Harlan Stamish, un hombre alto y ancho de hombros, con mechas grises en el pelo oscuro y profundas arrugas alrededor de los ojos, que ahora estaban entrecerrados por la ira. Llevaba un traje con la corbata impecablemente anudada, a pesar de que eran casi las 8 de la tarde. «Merisol», la saludó con un gesto de la cabeza con la voz tensa. «Disculpe la intromisión». «Pasa, Harlan», se hizo a un lado. «Hoy hace un tiempo horrible». Él entró, cuadrando automáticamente los hombros como si se preparara para la batalla. «¿Dónde está ella?», preguntó, sin perder tiempo con sutilezas sociales. Merisol cerró la puerta y se volvió hacia él. «Arriba», respondió con sinceridad. «Pero, ¿quiere tomar algo antes? Tenemos una botella de vino sin terminar, o algo más fuerte, si lo prefiere». «No hace falta, gracias», dijo Harlan. «Cogeré a mi mujer y me iré. No quiero agobiarte más con nuestros problemas». «No lo harás», dijo Merisol en voz baja. «Y si me permites un consejo, no creo que ahora sea el mejor momento para hablar con Talulá. Los dos estáis demasiado alterados». Harlan frunció el ceño. «¿La estás defendiendo? ¿Después de lo que hizo?» «No», dijo Merisol negando con la cabeza. «Pero sé lo que es saber que te han traicionado. La ira te nubla el juicio. Te hace decir cosas de las que luego te arrepientes». «No voy a decir nada», siseó Harlan. «Me la llevo a casa. Y luego al diablo, Merisol, al diablo con todo esto». Se pasó la mano por la cara. De repente parecía muy cansado. «Han engañado a mi mujer para que se vaya el fin de semana con un amante que resulta ser el marido de una mujer que conozco. Es una especie de pesadilla surrealista». Merisol sonrió involuntariamente. «Una descripción bastante acertada. Si te sirve de consuelo, yo tampoco esperaba este giro de los acontecimientos el viernes por la noche». Harlan la miró con repentina comprensión. «Lo siento», dijo en voz más baja. «Para ti también debe de ser terrible». «Por decirlo suavemente», asintió Merisol. «Pero aún no he decidido cómo sentirme al respecto. Por ahora solo estoy recabando información». Se oyeron pasos en la escalera. Ambas se giraron y vieron a Talulá bajando las escaleras. Se había puesto unos vaqueros sencillos y una blusa. Se había quitado casi todo el maquillaje y tenía un aspecto sorprendentemente joven y vulnerable. «Harlan», dijo en voz baja, «no pensé que vendrías tan pronto». «Obviamente»,
respondió él secamente. Recoge tus cosas. Nos vamos. Talulá lanzó una rápida mirada a Marisol como buscando apoyo. Tengo que explicarte. Aquí no, la cortó Harlan. En casa. Si tienes más cosas, cógelas ahora. Todas mis cosas están conmigo, contestó Tallulah en voz baja, recogiendo su bolsa de viaje. Bien. Harlan se volvió hacia Marisol. De nuevo, te pido disculpas por todo esto. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió ella. No es culpa tuya. Ni tuya, dijo él con inesperada calidez. Pase lo que pase, quiero que sepas que has hecho bien en llamarme. Marisol asintió agradecida. Buena suerte a los dos, dijo mientras los acompañaba a la puerta. Tallulah se detuvo en el umbral y se dio la vuelta. ¿Qué le vas a decir a Fletcher?, preguntó. ¿Cuándo volverá? Aún no lo he decidido, respondió Marisol con sinceridad. Pero algo me dice que nuestra conversación con él será tan difícil como la tuya con Harlan. Tallulah asintió, con comprensión en los ojos. No merece tus lágrimas, dijo de pronto. Ninguna de ellas lo merece. Con esas palabras, salió a la lluvia tras su marido. Marisol cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiendo ahora que la tensión de las últimas horas se convertía en agotamiento. Volvió a la cocina, se sirvió un nuevo vaso de vino y se sentó a la mesa, contemplando la oscuridad al otro lado de la ventana. En algún lugar, a 20 minutos de distancia, su marido estaba sentado en un bar, inconsciente de que su doble vida, tan cuidadosamente construida, acababa de derrumbarse. Marisol sacó el teléfono y abrió los mensajes de Fletcher. El último había llegado hacía 2 horas. Buen vuelo. El hotel era mejor de lo que esperaba. Te echo de menos. Sacudió la cabeza, sorprendida por lo fácil que le resultaba mentir. Incluso ahora, una parte de ella se negaba a creer que el hombre con el que había vivido 5 años pudiera llevar una doble vida con tanta facilidad. Su teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Fletcher. ¿Qué tal la noche? ¿Has encontrado la novela que buscabas? Marisol se quedó mirando la pantalla, pensando qué contestar. Podía decir la verdad y montar un escándalo. Podía mentir, fingir que no sabía nada y esperar a que él volviera para ver su cara cuando descubriera que estaba en casa, o simplemente no responder, dejándole a oscuras y angustiado. Después de pensarlo mucho, le escribió: La noche ha estado llena de sorpresas. Tenemos que hablar cuando vuelvas. Tras enviar el mensaje, apagó el teléfono y dejó la pantalla a un lado. Lo que ocurriera después podría esperar hasta mañana. Por el momento, necesitaba tiempo para asimilar todo lo sucedido y decidir cómo seguir adelante con su vida. El reloj del salón marcaba las 11 de la noche. Marisol estaba sentada en el sillón junto a la chimenea, sorbiendo lentamente whisky de un vaso de cristal. Rara vez bebía licor fuerte, pero esta noche le apetecía algo más fuerte que el vino. Cuando Tallulah y Harlan se marcharon, la casa se sumió en un silencio opresivo. Marisol no encendió la música ni la televisión, prefirió escuchar el sonido de la lluvia y sus propios pensamientos. El teléfono que tenía sobre la mesa junto a la silla estaba en silencio. Después de enviar un mensaje de texto a Fletcher: La noche ha estado llena de sorpresas. Tenemos que hablar cuando vuelvas. Lo había apagado para no ver sus respuestas. ¿Cómo había reaccionado Fletcher? ¿Se había dado cuenta de que su doble vida había quedado al descubierto? ¿O creía que el mensaje no iba dirigido a él? A las 12:30 se oyó el ruido de un coche que se acercaba. Los faros iluminaron el salón a través de las cortinas sueltas. Marisol bebió un último sorbo de whisky, dejó el vaso y se enderezó en la silla. El corazón le latía más deprisa que de costumbre, pero por fuera estaba perfectamente tranquila. La puerta principal se abrió. Se oyeron pasos silenciosos y cautelosos en el pasillo, como si una persona intentara no hacer ruido. «¿Tallulah?», llamó Fletcher en voz baja. «¿Sigues despierta?». Marisol no contestó,
esperando a que entrara en el salón. Unos segundos más tarde apareció en la puerta, un hombre alto y apuesto, con el pelo oscuro revuelto y una barba incipiente. Se quedó helado al ver a su mujer sentada en el sillón en lugar de su esperada amante. «Marisol», exclamó. Un abanico de emociones pasó por su rostro. Asombro, miedo, confusión. «¿Qué estás?» «Creía que estabas en Boston en una conferencia». «Evidentemente», respondió ella secamente, sin moverse de su asiento. «Igual que yo creía que estabas en Filadelfia. ¡Qué casualidad!». Fletcher dio un paso atrás como si hubiera recibido un golpe físico. «Puedo explicarlo», dijo rápidamente, pensando frenéticamente. «La conferencia terminó pronto y decidí irme a casa». «¿Y llamaste enseguida a Tayulá?», preguntó Marisol, enarcando una ceja. «Qué considerado». Fletcher se puso aún más pálido. «¿A Tayulá?», intentó fingir incomprensión. «¿Quién es Talulá?». «Por favor, Fletcher». Marisol sacudió la cabeza con leve disgusto. «Prescindamos de eso. He conocido a su señora esta noche. Estaba aquí, en bata, bebiendo nuestro vino y reclamando nuestra casa». Fletcher cerró los ojos un momento, al parecer dándose cuenta de la magnitud del desastre. «¿Dónde está ella?», preguntó, abriendo los ojos y mirando a su alrededor como si Tayulá pudiera estar escondida en algún lugar de la habitación. «Se ha ido con su marido», respondió Marisol con calma. «¿Con quién?». Fletcher la miró con auténtica sorpresa. «Con su marido», repitió ella. «Harlan Stamish, el abogado». «¿Tayulá no te dijo que estaba casada?». Se permitió una leve sonrisa. «Es una lástima. No sabía que tú y yo seguíamos juntos. Mira cuántos pequeños malentendidos hay». Fletcher se hundió en el sofá como si las piernas no pudieran sostenerlo. «No lo entiendo», murmuró. «Tayulá está casada. ¿Y su marido estaba aquí?». «Resulta que Harlan y yo somos viejos conocidos», continuó en el mismo tono tranquilo. «Le llamé cuando me enteré de que su mujer iba a pasar el fin de semana con mi marido. No muy contento». «¿Llamaste a su marido?». Fletcher por fin empezaba a darse cuenta de lo que había pasado. «Dios, Marisol, ¿por qué?». «¿Por qué no lo hiciste tú?». Se encogió de hombros. «Tenía derecho a saberlo, igual que yo». Fletcher se pasó la mano por la cara. «No quería que te enteraras así», dijo en voz baja. «Iba a hablar contigo, explicarte». «¿Explicar qué?», preguntó Marisol con frialdad. «¿Que te acostabas con otra mujer? ¿O que le estabas diciendo que nos íbamos a divorciar? ¿O quizá querías explicarme por qué me mentiste sobre la conferencia mientras estabas sentado en un bar a 20 minutos de casa?». Fletcher se estremeció ante cada pregunta como si fuera un golpe. «Es más complicado de lo que parece», empezó. «Ilumíname». Marisol cruzó los brazos sobre el pecho. Fletcher se levantó y empezó a pasearse por la habitación. «No pensaba engañarte», dijo. «Simplemente ocurrió. Tayulá era tan diferente. Ella entendía mi creatividad, mis aspiraciones. Me hacía sentir vivo». «¿A diferencia de mí?», preguntó Marisol. «Siempre estás muy ocupado con tu trabajo», respondió Fletcher con amargura. «Constantes plazos, reuniones, manuscritos. No tienes tiempo para mí, para nosotros. Me sentí sola en mi propio matrimonio». «¿Y en lugar de hablar de ello conmigo, has decidido tener una amante?». Marisol negó con la cabeza. «Una decisión muy madura». «Intenté hablar», exclamó Fletcher. «Muchas veces, pero siempre estabas demasiado cansado o demasiado ocupado». «No es cierto, y lo sabes», dijo Marisol con firmeza. «Sí, trabajo mucho, pero siempre saco tiempo para nosotros, para nuestros viajes, nuestras cenas, nuestras conversaciones. No me hagas responsable de tus decisiones». Fletcher se apartó de la ventana y miró hacia la oscuridad. «No estoy orgulloso de lo que hice», dijo en voz baja, «pero no sabía cómo salir de aquella situación. Tallulah se volvió tan dependiente de mí».
Ella pensó que estábamos construyendo un futuro. «Porque eso es lo que le prometiste», comentó Marisol. «Le dijiste que estábamos separados, que se había acabado». «No quería hacerle daño», dijo Fletcher con debilidad. «Claro que sí», convino Marisol con ironía. «Es más fácil mentir que hacer daño, salvo que las mentiras acaban haciendo aún más daño. ¿Cómo crees que se siente ahora Tayulá? ¿O Harlan?» Fletcher se volvió hacia ella, con un destello de preocupación en los ojos. «¿Qué ha hecho Harlan? ¿No le... golpearla?» «No», sacudió Marisol la cabeza. «Simplemente se la llevó a casa. Ya se apañarán con las consecuencias, igual que nosotros». Fletcher dio un paso hacia ella. «Marisol, por favor», le tendió la mano. «Cometí un terrible error. Ahora me doy cuenta. ¿Podemos intentar arreglarlo?» Marisol miró la mano extendida, pero no intentó cogerla. «¿Sabes qué es lo más triste, Fletcher?», preguntó en voz baja. «No es que me engañaras, ni siquiera que hayas mentido. Es lo fácil que lo hiciste. Con qué facilidad podías mirarme a los ojos y hablar de una conferencia que no existía. Con qué despreocupación enviabas mensajes sobre lo mucho que me echabas de menos cuando en realidad estabas planeando un fin de semana con otra mujer. Sí que te echaba de menos. Incluso cuando estaba con ella, te eché de menos». «Por favor, ahórrame este sentimentalismo», gruñó Marisol. «Suena tan falso como cualquier otra cosa». Fletcher bajó la mano y se sentó en el sofá, rodeándose la cabeza con los brazos. «¿Y ahora qué?», preguntó con voz apagada. «¿Vas a pedir el divorcio?» Marisol dudó. Había tenido mucho tiempo en las últimas horas para pensar en sus sentimientos y en posibles escenarios futuros. Ira, dolor, decepción, todo eso estaba presente, por supuesto. Pero también había algo más. La comprensión de que su matrimonio no había sido tan sólido como ella había querido pensar durante mucho tiempo. «Aún no lo he decidido», respondió finalmente, «pero sé que ahora no puedo estar bajo el mismo techo que tú». «¿Te irás?», preguntó Fletcher con ansiedad. «No», dijo Marisol con firmeza. «Esta es mi casa tanto como la tuya. Te vas a marchar». «¿A dónde?», preguntó confuso. «Eso no es problema mío», se encogió de hombros Marisol. «Tienes amigos, tienes hoteles, eres arquitecto, Fletcher, creas literalmente lugares donde la gente pueda vivir. Estoy segura de que encontrarás un techo». «¿Durante cuánto tiempo?», parecía aturdido. «Lo que tarde en decidir si tenemos futuro», respondió Marisol. «Una semana, quizá un mes, quizá para siempre. No lo sé». Fletcher asintió en silencio, aceptando sus condiciones. Era inesperado, normalmente discutía y defendía su postura, pero ahora era como si algo en él se hubiera roto, o quizá por fin se había dado cuenta de la gravedad de la situación. «¿Puedo recoger mis cosas?», preguntó en voz baja. «Por supuesto», asintió Marisol. «Solo lo imprescindible. Puedes volver a por el resto más tarde cuando esté trabajando». Se levantó y se dirigió a las escaleras, pero se detuvo y se dio la vuelta. «Te quiero, Marisol», dijo con dolor en la voz. «A pesar de todo». «Tal vez», replicó ella. «Pero no me respetas, y sin respeto el amor no vale nada». Fletcher asintió y subió las escaleras. Ella lo oía pasearse por el dormitorio, abriendo y cerrando cajones, moviendo la ropa. 15 minutos después, bajó con una bolsa de viaje. «Te llamaré mañana», dijo deteniéndose en la puerta. «No lo hagas», Marisol negó con la cabeza. «Me pondré en contacto contigo cuando esté lista». Fletcher parecía querer decir algo más, pero cambió de idea. Asintió, abrió la puerta y salió a la noche. Marisol escuchó cómo arrancaba el motor de su coche, el crujido de los neumáticos sobre la grava y cómo el sonido se perdía en la distancia. Solo cuando se hizo el silencio absoluto, se permitió respirar hondo. 3 meses más tarde, Marisol estaba de pie junto a la ventana de su nuevo despacho, observando cómo las primeras hojas de otoño se arremolinaban en el aire.
El ascenso a redactora jefe de Enigma Press había llegado de forma inesperada, aunque era algo que se esperaba desde hacía tiempo. El anterior director se había jubilado y el consejo de administración la había elegido por unanimidad. Por su impecable gusto, intuición profesional y capacidad para mantener la compostura en situaciones de crisis, decía el anuncio oficial. Marisol sonrió al recordar aquellas palabras. Si supieran lo útiles que le habían resultado esas cualidades en su vida personal en los últimos meses. Después de que Fletcher se marchara aquella noche, esperaba derrumbarse, sollozar noche tras noche. Nada de eso ocurrió. En lugar de eso, se sintió extrañamente liberada, como si se hubiera desprendido de un gran peso que antes ni siquiera había notado. Durante la primera semana, Fletcher la llamó y le envió mensajes a diario, rogándole que la viera, que hablara con ella, que le explicara todo. Ella ignoraba la mayoría de los mensajes y solo de vez en cuando respondía con un escueto «necesito más tiempo». Al cabo de 15 días, su entusiasmo se desvaneció notablemente. Un mes después, envió una carta formal proponiendo el reparto de bienes en caso de divorcio. Ella respondió a través de su abogado, con calma, sin emoción, aceptando la mayoría de los términos. Se quedaba con la casa. Fletcher no discutió, tal vez por culpabilidad, tal vez porque había encontrado otro lugar más adecuado para su nueva vida. Marisol no preguntó. Algunas cosas era mejor no decirlas. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Adelante», dijo, apartándose de la ventana. Diana, su nueva secretaria, entró en el despacho. «Señorita Imber, tiene una visita. Harlan Stamish. Dice que tiene una cita, pero no la veo en su agenda». Marisol enarcó las cejas, sorprendida. No esperaba volver a ver a Harlan desde su último encuentro, 15 días atrás. «No pasa nada, Diana. Es una visita personal. Hazle pasar, por favor». Un momento después, Harlan entró en el despacho. Tenía buen aspecto, arreglado, con un traje impecable, aunque un poco más tenso de lo que ella le recordaba. «Marisol», sonrió, tendiéndole la mano. «Gracias por aceptar verme. Siempre es bueno ver a los viejos amigos», respondió ella, estrechándole la mano. Aquel contacto tenía algo especial, no solo formalidad, sino verdadera calidez. «Tome asiento. ¿Un café?» En otro momento, gracias. Se sentó en la silla frente al escritorio. «No tardaré. Solo quería entregarle personalmente los documentos de los que hablamos». Sacó una carpeta de su maletín y se la entregó. «Aquí están todos los papeles del acuerdo de divorcio con Fletcher, tal como acordamos, sin exigencias innecesarias, una separación limpia». Él ya había firmado su parte. Marisol asintió, aceptando la carpeta. Después de aquella noche, no esperaba que Harlan fuera su abogado en el proceso de divorcio, pero cuando la llamó una semana después y le ofreció sus servicios, ella aceptó. Aquella decisión convirtió una relación puramente comercial en algo más, una amistad que se fortalecía con cada encuentro. «¿Cómo está usted?», le preguntó, dejando la carpeta a un lado. «¿Qué tal las cosas en casa?». Harlan arrugó ligeramente la nariz. «Tayulá se mudó una semana después de aquella noche», dijo. «Presenté la demanda de divorcio al día siguiente. Está casi finalizado». «Lo siento», dijo Marisol con sinceridad. «No lo sientas», sacudió la cabeza. «Hay cosas que no cuajan, por mucho que lo intentes. Tayulá y yo siempre hemos sido demasiado diferentes. Creía que eso creaba un equilibrio interesante, pero resulta que solo crea tensión». Marisol asintió pensativa. Podría decir lo mismo de su matrimonio con Fletcher. «¿Sabes qué le pasa ahora?», preguntó. «Por lo que he oído, se ha ido a California», contestó Harlan. «A empezar de nuevo, supongo». Hizo una pausa. «¿Sabes algo de Fletcher?». «Solo lo que me dice mi abogado». Marisol se encogió de hombros. «¿Querrá decir usted?».
Harlan sonrió, y Marisol se fijó en las arrugas que se acumulaban alrededor de sus ojos. Había algo sorprendentemente atractivo en su forma de sonreír, no amplia y abierta como la de Fletcher, sino reservada, con cierta profundidad. «Me parece bien», hizo una pausa como si estuviera reflexionando. «En realidad no he venido aquí solo por los periódicos». «¿Ah, sí?» Marisol enarcó una ceja, sonriendo intrigada. «Pensé que quizá te gustaría cenar esta noche», sugirió, y en sus ojos había una incertidumbre tan poco característica del sereno y seguro Harlan. «Hay un restaurante nuevo en Madison Avenue y dicen que tiene una comida estupenda». Marisol sintió una ligera excitación que no había sentido en mucho tiempo. «¿Es una cena de negocios?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «No exactamente», admitió Harlan. «Más bien personal, si no te importa». Se quedó pensativa un momento. Solo habían pasado 3 meses desde la noche que había puesto su vida patas arriba. ¿Era demasiado pronto para empezar algo nuevo? Pero, por otra parte, su relación con Harlan se había desarrollado poco a poco, con naturalidad, sin prisas ni presiones. «Me encantaría», respondió finalmente. «¿A las 7? «A las 7 es perfecto», asintió Harlan, con una expresión de alivio en el rostro. «Iré a buscarte». Cuando se marchó, Marisol volvió a la ventana observando de nuevo las hojas arremolinadas. Es extraño cómo la vida a veces da giros inesperados. ¿Quién iba a pensar que un hombre al que conocía desde hacía años por su trabajo, alguien a quien se había acercado en circunstancias tan dramáticas, podría convertirse en algo más que un colega o un amigo? En los últimos meses se habían reunido con regularidad, primero para hablar del proceso de divorcio y luego para almorzar cuando ambos estaban libres. Las conversaciones pasaban sin problemas de los asuntos jurídicos a la literatura, el arte y la política. Harlan demostró ser no solo un abogado brillante, sino también un conversador culto y reflexivo que sabía escuchar tanto como hablar. A diferencia de Fletcher, con su carisma extravagante pero superficial, Harlan tenía una profundidad tranquila. No trataba de impresionar ni de brillar, simplemente era él mismo, y esa autenticidad atraía a Marisol más de lo que estaba dispuesta a admitir. Aquella noche se puso delante del espejo, evaluando críticamente su elección de un vestido azul oscuro, sencillo pero elegante, con un mínimo de joyas. A lo largo de los años con Fletcher, se había acostumbrado a elegir ropa que resaltara su aspecto extravagante, que la convirtiera en la pareja perfecta para eventos elegantes. Ahora solo podía vestirse para sí misma y tal vez para un hombre que valoraba más el fondo que la forma. El timbre sonó a las 7 en punto. Harlan era tan puntual como siempre. Abrió la puerta y sus miradas se cruzaron por un momento. En sus ojos vio calidez y algo más, una admiración agradable pero no intrusiva. «Estás preciosa», dijo él con sencillez. «Gracias», respondió ella, sintiendo una ligera emoción. «Tú también». El restaurante era exactamente como ella esperaba, sofisticado pero no pretencioso, con luces tenues y música suave que permitía una conversación tranquila. Les acompañaron a una mesa en un rincón, lo bastante apartada como para crear un ambiente íntimo. «¿Cómo va el nuevo bestseller?», preguntó Harlan cuando hubieron pedido. «Lento pero seguro», sonrió Marisol. «La autora tiene talento, pero un terrible sentido de los plazos. Me recuerda a un editor junior con el que solía trabajar». «¿Talulu?», aclaró Harlan, y por primera vez en mucho tiempo el nombre no le hizo hacer una mueca de dolor. «Sí», asintió Marisol. «Es extraño, ¿verdad? Cómo se habían entrelazado nuestras vidas mucho antes de aquella noche». «El destino tiene un peculiar sentido del humor», dijo Harlan. «A veces pienso que lo que ocurrió fue una bendición perversa. Nunca habría sabido la verdad sobre Tallulah de no haber sido por ti.
¿Y quién sabe cuántos años habría vivido bajo la ilusión de un matrimonio feliz? Lo mismo podría decirse de Fletcher y de mí, dijo pensativa. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? No me siento amargada, en absoluto. Es como si todo le hubiera ocurrido a otra persona. Porque en cierto modo así fue, dijo Harlan. Todos cambiamos después de un shock así, más fuertes, más sabios, o más cínicos, añadió Marisol con una leve sonrisa. No creo que sea tu caso, dijo Harlan con seriedad. No te has vuelto más cínico, solo más consciente. Sabes lo que vales y no te conformas con menos. Había una verdad en sus palabras que ella había sentido todos estos meses, pero que no se había atrevido a admitir. El final de su matrimonio no era el final de una vida, era el final de un capítulo, doloroso, pero necesario para crecer. La noche pasó volando. Hablaron de libros, de música, de los viajes que querían hacer. No hubo ni una pausa incómoda, ni un momento de tensión. Harlan era fácil con Harlan, no tan fácil como con un conocido superficial, sino tan fácil como con alguien que te entiende de verdad. Cuando la llevó a casa, se detuvieron en la puerta y se produjo ese momento de incertidumbre familiar para todos al final de una primera cita. Gracias por una velada maravillosa, dijo Marisol mirándole a los ojos. Gracias a ti por aceptar, respondió Harlan. Hace tiempo que quería invitarte a salir, pero no estaba seguro de que estuvieras preparada. Yo tampoco lo estaba, admitió ella, pero ahora me alegro de haberlo hecho. Le cogió la mano con suavidad, un gesto de tal respeto y ternura que dejó a Marisol sin aliento. ¿Puedo volver a verte?, le preguntó. ¿Quizá el fin de semana? Hay una exposición en el Museo Metropolitano de Arte que hace tiempo que quiero visitar. Me encantaría, sonrió ella. Se inclinó hacia ella y la besó suavemente en la mejilla, un gesto casto que, sin embargo, le produjo una oleada de calidez. Buenas noches, Marisol, dijo en voz baja. Buenas noches, Harlan. Al entrar en casa, se apoyó en la puerta, extrañamente excitada, casi como una adolescente después de su primera cita. Era un sentimiento nuevo, no la pasión desbordante que había sentido por Fletcher al principio de su relación, sino algo más tranquilo, pero no menos profundo. Respeto, comprensión mutua, valores compartidos. A la mañana siguiente, regresó a la oficina sintiéndose renovada. Sobre la mesa la esperaba la carpeta con los papeles del divorcio que Harlan le había traído ayer. En la última página esperaba su firma. Con un trazo de bolígrafo, pasaría oficialmente la página de su vida. Marisol no dudó. Firmó el documento con un trazo seguro, cerró la carpeta y la dejó a un lado. Quizá era demasiado pronto para hablar de una nueva relación. Tal vez Harlan y ella seguirían siendo solo amigos, pero algo le decía que esta historia no había hecho más que empezar y que habría mucha más honestidad, respeto y auténtica intimidad que en la que acababa de terminar. Se permitió recordar la noche en que había visto a Tayulá por primera vez en su casa. La rabia, la confusión, el dolor, todos esos sentimientos habían sido reales, pero ahora parecían lejanos, como si le hubieran ocurrido a otra persona. Tal vez había sido así. La Marisol que había tolerado en silencio el distanciamiento de su marido, que había hecho la vista gorda ante las pequeñas incoherencias de sus historias, que había sacrificado sus propias necesidades para mantener la paz, era cosa del pasado. La nueva Marisol era más fuerte, más libre, más segura de sus decisiones, y tal vez preparada para algo real. El teléfono del escritorio vibró. Un mensaje de Harlan. No puedo dejar de pensar en lo de anoche. No veo la hora de que llegue el fin de semana. Marisol sonrió y contestó. Yo también. Tenía toda una vida de oportunidades por delante, y esta vez iba a vivirla a su manera.